¿qué tal? Le habla Joseph, director Esjaim. Bienvenido a nuestro programa El Camino de Dios, que llega a ustedes de parte del Ministerio Esjaim, el Ministerio del Árbol de la Vida. Le doy gracias al Todopoderoso porque puedo estar una vez más con ustedes aquí en PAB 550, como de costumbre los domingos a las 7:30 de la mañana, con otro programa más donde en 30 minutos buscamos un poco resumir lo que hemos estudiado y discutido en una semana completa de diferentes temas y estudios. Gracias a la familia de PAB porque nos dan este espacio para poder llegar a ustedes y ustedes puedan recibir el conocimiento de las raíces de aquello que usted conoce como el cristianismo primitivo, la fe antigua que evolucionó y se convirtió en lo que conocemos hoy como el cristianismo. En un tiempo antiguo se llamaba la secta de los nazarenos y se consideraba un movimiento mesianista en la época del Segundo Templo. Incluso tenemos que decir que era parte de las diferentes sectas que existían en la época del Segundo Templo, de los diferentes judaísmos que habían en la época del Segundo Templo. Estaba el judaísmo de los saduceos, el judaísmo de los fariseos, el de los celotes. Incluso hasta los esenios se han considerado como de cierta forma una rama de judaísmo. Y cuando hablamos de judaísmo nos referimos a la práctica cultural y la forma de vida que cada grupo tenía de acuerdo a cómo entendían las Sagradas Escrituras y cómo éstas debían aplicar a la vida que ellos les rodeaba. Y los nazarenos no eran la excepción. El maestro de Nazaret, para efectos, podemos decir, teológicos o históricos, se considera como el fundador de la secta de los nazarenos, pero realmente él no fundó una secta en sí, sino trajo consigo un movimiento mesianista cuyo fin era llevar a las personas a regresar al camino antiguo y a la misma vez recordar que a través de él se iba a realizar la nueva alianza o la alianza renovada que habló el profeta Jeremías en el capítulo 31. Muchas personas hablan del nuevo pacto según está escrito en los escritos nazarenos o los escritos apostólicos, lo que usted conoce como el Nuevo Testamento, pero muy pocas personas toman en consideración lo que significaba para ellos la idea de un nuevo pacto. Para que tenga una idea, cuando el maestro Nazaret está haciendo la Pascua, que es lo que se conoce tradicionalmente como la Cena del Señor, que si va a la Escritura va a ver que él está celebrando una cena de Pascua, como está establecido en la Escritura, cumpliendo con el precepto que está establecido en la Torá, en el Pentateuco. Vas a encontrar que él dice que la carne y su cuerpo, específicamente el vino, la copa de vino que va a tomar, va a representar la sangre que se va a derramar para la renovación del pacto, o mejor dicho, el pacto renovado o el nuevo pacto, dependiendo de la versión que usted tenga. Inmediatamente que leemos eso, pensamos que el maestro está diciendo algo extraño a los ojos de su audiencia. Sin embargo, cuando vamos a los profetas, en el caso de Jeremías 31, donde se habla sobre este pacto, vemos que el profeta está anunciando de parte del Eterno, porque el Todopoderoso, el Espíritu del Eterno está sobre él, por eso que está profetizando, está hablando de un pacto que ha de hacer el Eterno con la casa de Israel y con la casa de Judá, es decir, con el pueblo de Israel en su totalidad. Es un pacto que es prometido por Dios de una forma muy interesante, porque esta vez, en vez de depender de la transmisión del conocimiento de Dios a las diferentes personas, iba a haber una relación de persona a persona, así sea pequeño, así sea grande, ante Él. Y es interesante porque cuando miramos estas palabras del maestro Nazaret a la luz de lo que conocemos como el Antiguo Testamento, vamos a ver que él no está hablando nada extraño en su época, sino está hablando algo que se encontraba en las Sagradas Escrituras. Y él está haciendo la función en ese momento del mensajero del pacto que el Eterno prometió a través de los profetas que vendría. Vendría el mensajero del pacto cuya función era anunciar la Brit Hadashah, el pacto renovado con el pueblo de Israel. Cosa interesante es que una vez que el maestro Nazaret muere y es levantado entre los muertos, este pacto se extiende como invitación a los diferentes pueblos para que ellos, a través del Mesías, pudiesen tener acceso y apertura al reino mesiánico de Yeshua el Mesías cuando él regresara. Muchas personas piensan, y obviamente son tradiciones teológicas o tradiciones religiosas, que todo el mensaje de la Escritura consiste en que cuando partamos de este mundo, ¿dónde vamos a ir? Si al cielo o al infierno.
Y esos son conceptos teológicos que se construyeron con el pasar del tiempo. Si miramos las escrituras tal como son, como están presentadas, nos vamos a dar cuenta que eso no es el mensaje que ellos están transmitiendo. El mensaje que ellos están transmitiendo es un mensaje que gira alrededor de una promesa que Dios está haciendo a través de los profetas de rescatar, de restaurar, de liberar al pueblo y a todos aquellos que se unan al pueblo de la esclavitud que están viviendo y llevarlos progresivamente a vivir un reino o una era donde todo lo que estamos viviendo hoy se quedaría en el pasado. Ahí es donde entra la idea de la resurrección de los muertos, un cielo nuevo, una tierra nueva. Todo está en la Escritura, simplemente hay que regresar otra vez a la fuente y comenzar a estudiar, comenzar a leer. Y eso es lo que hacemos en Esjaín. En nuestro ministerio nos dedicamos en llevar a las personas a ir poco a poco entendiendo el mensaje original para restaurar la figura de Yeshua de Nazaret, a quien usted conoce como Jesús de Nazaret, entendiendo de que Él, siendo el mensajero del Eterno, el Hijo del Dios Altísimo, vino con la responsabilidad de llevar a cabo la función que el Eterno había anticipado a través de sus profetas. Cuando comenzamos a ver estas cosas, nos damos cuenta de que muchas de las cosas que hemos heredado o hemos aprendido a lo largo del tiempo por desviaciones, y no podemos entrar en detalles ahora porque el tiempo no nos da, pero desviaciones que han ocurrido en el camino de la fe, nos damos cuenta que el mensaje original se ha desviado, se ha torcido y se está predicando entonces a un Mesías que no es el de la Biblia y un mensaje de salvación o un evangelio que no es el que aparece en las Escrituras. Y aquí quiero comenzar el programa porque en el día de ayer, en la sección de la Torá que acostumbramos a estudiamos 2 porciones, dado que este año, según el calendario tradicional judío, pues no se puede estudiar todas las porciones semana tras semana por la diferencia de los meses, según el cálculo que se tiene hoy día. Nosotros no prestamos atención exactamente al calendario en sí, sino prestamos atención a las porciones, porque queremos estudiar las Escrituras como debe ser. Y la sección que estudiamos ayer se titula Bejar y Bejucotai. Son 2 porciones. Bejar significa en el monte y Bejucotai en mis estatutos. Y Bejar comienza en el capítulo 25 del libro de Levíticos y termina en el 26.2. Y Bejucotai comienza en el 26.3 y termina en el 27.34. Con esto damos por finalizado el estudio del libro de Levíticos, no dejando a un lado de que el año que viene volvemos a estudiarlo porque vamos a encontrar cosas más interesantes en él. Incluso así lo dice el libro de Hebreos, la carta de los Hebreos dice: la palabra del Eterno es viva y eficaz, más cortante que una espada de filo. Y obviamente se está refiriendo a las Sagradas Escrituras. Y entendiendo que la Escritura es viva y eficaz, al ser ella viva y eficaz, valga la redundancia, tenemos que entonces estar repitiendo y repitiendo porque ella nos transmite cada vez, cada día, cada año un mensaje adicional que construye sobre el fundamento. Y es interesante estas 2 porciones porque el tema central de estas 2 porciones es primeramente en la sección Bejar, que comienza en el 25.1, hablarse de algo que nosotros desconocemos por el distanciamiento que tenemos de el antiguo pueblo de Israel y su comprensión de las Escrituras. Un concepto que nos presenta la Escritura que llamamos la Shemitah. La Shemitah es una palabra hebrea que tiene que ver con el número 7, los 7. Y la función que hacía la Shemitah gira alrededor de el estatuto establecido del Eterno de que el pueblo debía observar un reposo en la tierra después de 6 años. Y este reposo se extendía hacia todas las personas que trabajaban la tierra. Es decir, que si la persona tenía personas sirviendo en su tierra, animales también trabajando la tierra, este tiempo de descanso de la tierra iba a traer como consecuencia que los instrumentos utilizados para trabajar y hacer que la tierra produzca su fruto iban también a descansar. Y la Escritura establecía que este descanso debía ser después de 6 años. Y en el 7º año se descansaba absolutamente. En el 8º se comenzaba a sembrar. En el 9º se comenzaba a recibir las cosechas. Una idea bien interesante porque estamos hablando de 3 años sin poder recibir el producto del trabajo
realizado en la tierra. Y ahí la Escritura nos va introduciendo dentro de esa idea la importancia de confiar en el Creador, el Santo, bendito sea. La Escritura misma dice que si escuchan la voz del Eterno y hacen lo que está escrito, el Eterno se encargaría de darle a ellos la porción necesaria en ese tiempo. Y esto es bien importante. Incluso vamos a leer el versículo en el 25:20 de Levítico. Dice: y si decís que comeremos en el 7º año, puesto que ni hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestras cosechas, entonces sabed que en el 6º año yo ordenaré mi bendición sobre vosotros, y la cosecha producirá para 3 años. Una forma de decirnos que si obedecemos las palabras del Eterno, Él entonces enviará su bendición. Muchos de nosotros queremos que Dios nos bendiga, pero estamos muy reacios a obedecer su palabra. Y esto es algo como anacrónico, algo que no tiene sentido. ¿Cómo podemos pedirle al Ser Supremo que nos bendiga si nosotros no estamos dispuestos a escuchar su voz y hacer lo que Él ordena? Y en esta porción de Bejar se habla de este concepto llamado la Shemitah, donde 7 veces 7, es decir, 7 Shemitots, se convertirían en 49 años, y al otro año se establecería lo que se conoce como la condonación absoluta de las deudas, la liberación de todas las deudas, de toda propiedad debía regresar a su dueño original, dándonos a entender la Escritura que la persona que poseía tierra, si tenía que por alguna razón vender esta tierra o vender una porción de su tierra o comprometer las cosechas de esta tierra, esto iba a ser por un periodo definido, y que nunca iba a perder su porción de propiedad, haciendo un acto de justicia el Todopoderoso ante su pueblo. Algo bien interesante que vemos en el mundo moderno de hoy. ¿Cuántas personas usted no conoce que se ha visto en la obligación de tener que vender propiedades o tener que renunciar a bienes que poseen para poder cumplir con unas obligaciones que les rodean en su vida hoy, sean demandas, sean deudas o sean situaciones que ocurren sin nosotros desearlos, o también por acciones irresponsables? ¿Y cuántos de nosotros hemos gastado ese dinero, por decirlo así, para cumplir con esa obligación y perdemos ese bien que pusimos a cambio de ese dinero? Es interesante que la Escritura establece un sistema para el pueblo de Israel que debía ser ejemplo para el mundo entero, porque recuerde que el maestro Nazaret le dijo a Israel en el monte, cuando estaba hablando el sermón: ustedes son la luz del mundo. Este ejemplo debía ser modelo para el mundo entero. Y era la necesidad de entender de que el Eterno es el dueño de toda la tierra. Incluso vamos a ver que en el versículo 23 dice: la tierra no podrá venderse a perpetuidad, porque mía es la tierra, y vosotros sois extranjeros y peregrinos para conmigo. Esto es bien interesante, porque si esto es así con la tierra de Israel, ¿cuánto más en el planeta que vivimos? La Escritura dice en el capítulo 1 que Dios es el creador de todo lo que existe, por tanto Él es el dueño de ella. Entonces nos invita a pensar, ¿qué bien sería si este sistema existiese en el mundo que vivimos hoy? ¿Cuántos de ustedes no conocen personas que vendieron para poder cumplir una necesidad en ese momento, tierras, propiedades, bienes, y gastaron ese dinero y ya no pueden retornar a recibir para atrás lo que tenían? La Escritura es buena y el Eterno es bueno. Y Él dice en su Escritura, en su santa palabra, que la persona, después de cumplir el tiempo de la Shemitah, después de cumplir el tiempo del Yobel, la persona recibiría de nuevo el bien que poseía en un principio. ¿Cuántas personas se han esclavizado? En otras palabras, trabajando para otros para cumplir una responsabilidad económica que tienen. La Escritura dice que esa persona sería liberada y condonada de esa deuda después de pasar el periodo de tiempo establecido. Y esto es muy interesante, porque vamos a ver que este estatuto que está establecido aquí, con el pasar del tiempo el pueblo de Israel no lo cumplió. Lo vamos a ver en el libro de Jeremías. Jeremías habla en el capítulo 16 y el 32, si la memoria no me falla, creo que es el 32, vamos a ver si es cierto, 16 y 32, sí. Se habla de cómo en la época del profeta llegó el tiempo de la condonación de deuda y liberación de los esclavos, es decir, de los siervos,
porque la palabra que se traduce como esclavo es ebed, significa siervo realmente, persona que trabaja para otro. La condonación y la liberación de ellos se había declarado en ese año y después de declararlo se reversó y no se condonó las deudas. Y esto fue una violación de este estatuto y esto trajo como consecuencia que el profeta anunciase de que iba a venir un exilio terrible sobre el pueblo de Israel en ese entonces. Ahí es donde entra entonces en escena Nabucodonosor y los caldeos, donde invaden la tierra y se llevan a parte del pueblo al exilio, y la tierra entonces coge su descanso, su reposo, por el número de años que no le dieron el reposo según fue establecido en la Escritura. Y esto da hincapié o da comienzo a cómo gradualmente los profetas empiezan a hablar de el mensaje de liberación que el Eterno iba a traer a su pueblo que había sido esclavizado por haber violado el pacto que el Eterno va a renovar pero con mejores beneficios, según habla el autor de Hebreo, y a la misma vez comienza a hablarse del mensajero que habría de anunciar ese pacto. Un detalle muy interesante cuando miramos la historia del antiguo Israel es que estos hombres que llegaron de Babilonia, Esdras, Zorobabel, Nehemías, todos los nombres que aparecen en los libros conocidos como Esdras, Nehemías, estas personas cuando regresaron reconocieron que habían pecado ante el Eterno, que se habían desviado de sus estatutos e intentaron por medio de un voto entre todos renovar el pacto con el Eterno. Pero eso no se logró. No se logró, el Eterno no aceptó la renovación del pacto. Y esto porque ya con anticipación el bendito había anunciado por medio de los profetas que él enviaría el mensajero del pacto. Y este mensajero traería consigo un mensaje que usted conoce hoy como el Evangelio. Y ese Evangelio tiene su raíz, amigo, en el libro de Isaías. Vamos al capítulo 61 de Isaías y miremos cuál es el fundamento que comienza a construir esto que usted conoce como el mensaje de la salvación. Le di un resumen en varios minutos de lo que hablé ayer prácticamente todo el día. En el capítulo 61 de Isaías comienza este profeta, inspirado por Dios, a hablar de lo que habría de suceder cuando se manifieste el Mesías. El espíritu de Adonai está sobre mí, porque Adonai me ha ungido. Incluso la palabra ungido es la que le da raíz a eso que usted conoce como Cristo, ungido. Yeshua es el Cristo porque Él es el ungido. Yeshua es el Mesías porque Él es el ungido. Eso es lo que significa Mesías, eso es lo que significa Cristo. No es el apellido de Jesús, es el título designado conforme a la función que se le asignó. Y de Él se habla en los profetas como el mensajero del pacto, el mensajero del Eterno. Esto es muy importante. Y vas a encontrar que dice, porque el Espíritu del Eterno está sobre mí. O mejor dicho, el Espíritu del Eterno está sobre mí. Porque Adonai me ha ungido, el Eterno me ha ungido. Me ha enviado, ahí donde viene el asunto del mensajero, a predicar buenas nuevas. Si vamos a coger la palabra buenas nuevas, nos vamos a dar cuenta que en el griego se traduce como evangelio. Obviamente estamos leyendo el texto en hebreo, en Isaías, pero vamos a verlo en Lucas, cómo se traduce ese texto. Dice, a vendar los corazones desgarrados, a proclamar libertad a los cautivos. La palabra libertad ahí es de error y es la misma palabra que se utiliza en el versículo 2, mejor dicho, en el versículo 10 de en Levíticos 25, donde dice, santificaréis pues el año 50 y proclamaréis en la tierra libertad a todos los habitantes. Será jubileo para vosotros, en cada uno su propiedad, cada uno volverá a su familia. Esto es bien interesante porque cuando vemos esta palabra a proclamar libertad a los cautivos, inmediatamente el antiguo israelita escuchara esas palabras, sabía de qué se estaba hablando. Nosotros obviamente desconocíamos estas cosas porque nos habíamos distanciado de la fe original, nos habíamos distanciado del mensaje original y hemos creado un mensaje que fue útil hasta un tiempo, pero recordemos que el Mesías está siendo retenido hasta el tiempo de la restauración y la reformación de las cosas. Tenemos que llevar las cosas a su tiempo, a su pensamiento, a su idea original. Y vamos a ver que estas palabras que
el profeta está diciendo, el santo Mesías las va a mencionar en Lucas capítulo 4, como fue registrado por los nazarenos cuando llevaron a escritura la memoria de la vida del santo Mesías. Y mire lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 16. Y fue a Nazaret donde había sido criado, y en el día de sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y le fue entregado el rollo del profeta Isaías. Y habiendo desenrollado el volumen, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres. ¿Ve la traducción? Obviamente estamos traduciendo al español del griego, y la palabra griega para evangelizar es evangelium, y por eso que traduce de esa forma, porque usted sabe que significa buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Tenemos que conocer lo que sucedió en el pasado para poder entender por qué se está diciendo esto. Me ha ungido porque me ungió para evangelizar a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y restauración de vista a los ciegos, y enviar en libertad a los oprimidos, a proclamar el año favorable del Señor. Y dice el versículo 20, y habiendo envuelto el rollo, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y él comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. ¿Qué quise decir con esas palabras? Que él era la persona enviada por el cielo para hacer esa labor, anunciar el pacto renovado y traer de vuelta a Israel del estado de cautividad que se encontraba. Pero no solamente eso, amigo. Recuerde que todo lo que habla la Escritura es la sombra de un plan general de Dios para el mundo entero. Y la Escritura comienza hablando de cómo un humano que no era ni judío ni gentil vivía en un estado de cercanía con Dios. Y él escuchó la voz de alguien que lo llevó a decidir revelársele a su Dios. Y esto causó que también viviera un exilio. Un exilio que lo llevó lejos de la presencia de Dios y no le permitió más acceso a gozar de cercanía con su Dios. Él también, este humano que representa a la humanidad en general, necesitaba también esta buena nueva. Por eso vas a encontrar que inmediatamente que el Mesías muere y es levantado entre los muertos, entonces el mensaje de la buena nueva iba a ser enviado a las naciones. Como decían los profetas, las islas esperan su Torá, su ley, su instrucción, porque la palabra el Torá es instrucción. Las naciones esperan la luz de él, y esta luz fue enviada por sus discípulos cuando comenzaron a anunciar a las naciones que hay una invitación a ellos también de gozar de esta buena nueva, de también ser liberados de esta cautividad, de esta prisión, de este estado que todos los seres humanos han vivido por consecuencia, primeramente, de desobedecer al Eterno, y segundo, por haber sido sujetos por los tiranos que se sientan en los tronos y gobiernan la humanidad. Por eso le dije al principio, ¿cuántos de ustedes no conocen personas que en un principio poseyeron tierra, poseyeron bienes y vivían una vida de acuerdo a su estado y se vieron obligados a perder eso que tenían por situaciones de la vida y no han vuelto otra vez a volver a tener lo que tenían? ¿Cuántos de ustedes no han visto por ahí deambulantes en las calles que tuvieron familia, que tuvieron propiedad, que tuvieron trabajo o negocios y lo perdieron todo por decisiones en la vida que no fueron favorables para ellos? Y ellos no tienen la oportunidad de retornar o recibir para atrás aquellos que tenían. Es interesante que el Maestro de Nazaret promete que todo el que deje la vida de hoy por seguirlo a Él tendrá mucho más de lo que tuvo aquí y sobre todo tendrá vida para siempre. Qué cosa interesante, amigo. Es tan interesante ver que cuando regresamos a los caminos antiguos y comenzamos a estudiar las Escrituras a la luz del pensamiento antiguo, a la luz de lo que está fundamentado en la Torá y en los profetas, el mensaje de Yeshua el Mesías cobra vida, cobra fuerza y tiene propósito. Las enseñanzas de los discípulos de él en las cartas que tenemos escritas hacen total sentido. Entonces podemos entender por qué se nos habla a través de los nazarenos de una vida mejor
de un mundo por venir. ¿Acaso las clases menos aventajadas son las que están hoy en día sufriendo la injusticia? Qué interesante que el Maestro fue enviado por su Padre a anunciar la libertad. Y usted diría, pero hace 2000 años se anunció esa libertad y todavía no hemos visto eso ocurrir. Es tan y tan importante comprender que lo que estamos nosotros esperando, amigo, es la liberación del cuerpo, la restauración de lo físico. Porque se supone que si usted aceptó, si usted da por cierto, si usted cree en el mensaje que se le llevó, si ese mensaje realmente está fundamentado sobre la roca y no sobre arena, si ese mensaje no se ha torcido y se está transmitiendo de acuerdo a la idea original, se supone que usted sienta en su interior, no importa el estado físico que se encuentre, una gran libertad. Una libertad única porque no hay nada físico que lo pueda alejar a usted de ese amor que el Eterno tiene hacia usted y del regalo de su espíritu que lo ayuda a usted a vivir en santidad. Lo que usted está esperando es que lo físico sea transformado, que la creación sea renovada, que su cuerpo sea transformado a un cuerpo donde no va a haber enfermedad sobre él, donde no va a sufrir dolores. Eso es lo que usted debe estar esperando, y eso va a ocurrir cuando el Mesías regrese y haga sonar el shofar. Shofar que está vinculado, trompeta que está vinculado al mensaje que se encuentra en Levítico 25, donde se habla que en el día de Yom Kippur, el día de perdonar los pecados y las deudas, se hacía sonar el shofar después de 49 años. En el año 50, en el día 10 del séptimo mes, se tocaba el shofar para la absoluta condonación de todas las deudas, de todas exactamente las deudas, y las propiedades y las personas regresaban a su familia original. Vamos a buscar el texto rápidamente para mostrarle cómo dice el texto. Déjame ver rápidamente porque el tiempo no me está ayudando, ya me queda poquito tiempo. Dice el versículo 10, santificaréis, 25:10 de Levítico, santificaréis pues el año 50 y proclamaréis en la tierra libertad a todos los habitantes. Será jubileo para vosotros y cada uno volverá a su propiedad, cada uno volverá a su familia. Qué interesante, ¿no? Que Pablo de Tarso diga, y cuando suene el shofar, los muertos en el Mesías resucitarán primero y los que estamos seremos transformados. ¿Para regresar a quién? A nuestro dueño. Regresaremos a nuestra familia. Regresaremos a quien pertenecemos. Qué interesante, ¿no? Ese mensaje. Por eso es tan importante regresar a las raíces, regresar al fundamento, estudiar el mensaje a la luz del pensamiento antiguo. Porque entonces el verdadero evangelio que predicaron los nazarenos toma vida y cambia a las personas. Con este pensamiento los dejo y quiera el Todopoderoso que nuestra participación hoy haya sido de bendición para usted y le ayude grandemente a regresar al camino de Dios. Estamos viviendo tiempos muy interesantes, la humanidad está viviendo tiempos muy, muy interesantes y estamos a la expectativa de todo. Las personas están en temor, en incertidumbre, no saben lo que le esperan. Pero si usted tiene en su mano y ha atrapado el verdadero sentido de lo que es la buena nueva, el verdadero sentido que está detrás del mensaje de la Escritura, usted goza hoy en día de una libertad increíble y usted no le preocupa nada. Como dijo el Eterno a Moisés, ¿y qué vamos a comer si vamos a estar esperando que la tierra descanse? El Eterno enviará su bendición para que tengas para ese y para los próximos. Es un mensaje de confianza. En estos momentos es cuando más que nunca todos aquellos que seguimos al verdadero Dios debemos practicar la confianza en Él. Mi nombre es Joseph, director Les Jaim, y para mí ha sido un gusto participar con ustedes aquí en PAD 550 del Camino de Dios. Nos vemos el domingo próximo con el favor del cielo. Hasta luego.